Generación Industrial. Hacemos industria. Hacemos el país. Minutos han pasado de las 5 de la tarde. Nosotros estamos transitando nuestra segunda hora de Generación Industrial de este 26 de junio y como siempre, no podía faltar desde los últimos programas que estamos teniendo nuestra cita obligada con los radiopasillos y en este caso, ¿para qué recursos humanos en una pequeña y mediana empresa? Y hoy estuvimos hablando un poco de esto en la primera hora con Alejandro Nasser. ¿Cómo le va, mi amigo Néstor Fredo? ¿Cómo te va, Fabián? Hola, Lorena, hola, Cristian y por supuesto, hola, industriales. ¿Cómo andan? Bien, por suerte muy bien. Acá te saludamos todos, desde el otro lado, Cristian y Lore en la pecera del programa, allí en la producción. Te saludamos y la verdad que, como siempre, esperando desandar los caminos de la información de Radio Pasillo. Bueno, perfecto. Sí, como vos decís, ¿no es cierto? Cuando yo estaba escuchando a Alejandro es como que puso en movimiento la pelota, ¿no? En este ámbito mundialista acerca de el Departamento de Recursos Humanos en las pymes, ¿no? Que yo a propósito digo departamento, gerencia, porque quiero poner la contraposición de que es un sector que muchas veces los industriales consideran que tiene que ser únicamente cuando uno tiene más de 300 personas y en realidad no es así, ¿no? Entonces, esto un poco también te cuento, la semana pasada estuve asistiendo a una conferencia del Ministerio de Industria, en donde ahí el expositor fue el doctor Urtiz Berea, y un poco con lo que yo me traje de él y un poco con mis agregados, se me ocurrió justamente este tema para bajarlo bien a tierra, ¿no? Así que, si me permitís, entonces largo nomás. ¿Cómo no? Bueno. Cuando uno habla de recursos humanos, lo primero que tiene que entender cuáles son las características que tienen este sector, ¿no? Este sector tiene una actividad que es muy compleja y muy diversa, pero justamente es hoy la diferenciadora entre una empresa exitosa y otra que no lo es. Ahí hablaban acerca del capital humano, se habla ahora, ¿verdad? Es un proceso continuo y muy creativo la gestión de los recursos humanos y requiere muchísima interacción y mucho diálogo, que por un lado es una de las grandes ventajas que tienen las pymes. ¿Por qué? Porque vos estás muy estrechamente relacionado con las personas que trabajan para vos. Claro. Entonces, por las dudas, como para hacer algunas diferencias de la clásica oficina de personal a lo que es recursos humanos, que tienen que coexistir las dos, por ejemplo, hablemos de sueldos. Sí. La oficina de personal lo liquida según la ley. Ahora, en recursos humanos se empiezan a preguntar, ¿cómo estoy pagando yo respecto del mercado? ¿Estoy pagando bien? ¿Estoy pagando mal? ¿Estoy pagando lo que corresponde? Por ejemplo, el ausentismo. La oficina de personal lo controla y lo registra. Pero recursos humanos hace la pregunta, ¿por qué se produce este ausentismo? ¿Cómo hacemos para disminuirlo? Por ejemplo, los beneficios. La administración de la oficina de personal los otorga sistemáticamente y en general como una compensación. ¿Qué hace recursos humanos? Se empieza a preguntar, ¿son apropiados los beneficios que yo estoy dando ahora? ¿Tendría que diferenciarlos por cada sector, por cada jerarquía? Lo más importante, ¿analizo el retorno que tengo yo de la inversión de los beneficios que otorgo? Claro. Bien. Como te das cuenta, esto es una reflexión que es mucho más profunda que lo que significa sencillamente el ámbito de la oficina de personal, ¿verdad? Y entonces cuando yo hoy estaba pensando acerca de la creación de la oficina o el sector de recursos humanos en las pymes, hay que enfrentar también un poco cuáles son las limitaciones de las pymes porque tenemos que partir de ahí, ¿no? En general, por ejemplo, en las pymes los proyectos organizacionales son difusos. ¿Eso qué significa? Muchas veces no están absolutamente clarificadas o lo tienen nada más que un pequeño grupo de gentes cuáles son sus proyectos. El otro es los sectores, los roles y las funciones también tienen cierta difusión, o sea, o no están claramente definidos. Y acá hay algunas frases que yo voy a decir que quizás no sea de lo más querida, pero es lo siguiente, vos sabés que el empresario pyme, y yo de hecho tengo una micro pyme, a veces yo me enorgullezco en decir, acá todos hacemos de todo. Claro. ¿Cierto? Y eso es una actitud.
Pero llega a cierto punto en donde vos tenés que poco a poco empezar a definir quién es el que hace cada cosa, porque si no se empiezan a mezclar los roles y las funciones. Bien, entonces, más allá de que también puede haber algún problema con procedimientos, que no estén registrados o no sean los adecuados, y fundamentalmente la gran dificultad de obtener capitales financieros, claramente la gestión de los recursos humanos es uno de los aspectos, te diría, más flojos de las pymes, ¿no? Entonces, bueno, yo tratando de ir a lo práctico, y esto es una cosa que realmente es interesante, ¿no? En general, las pymes tienen los dueños, ¿no es cierto?, que son las personas que la crearon, y que vos sabés que esas personas que son los dueños, y te lo digo por experiencia propia, laburamos de lunes a lunes las 24 horas. Sí, claro, obvio. Es así, ¿no? Entonces lo que hay que hacer, en principio, hay que crear el espacio virtual de la Oficina de Recursos Humanos. Y cuando yo te digo esto, significa que por lo menos 2 o 3 horas, te diría por semana idealmente, o cada 15 días, se tienen que reunir los dueños, aunque sea el fin de semana, para conversar acerca de los temas de recursos humanos. Entonces crean como la mentalidad, ¿me entendés? O sea, poco a poco van generando la mentalidad de este departamento que, en general cuando uno arranca la pyme, ¿qué es lo que hace? Crea los departamentos en función de la gente que tiene. Cuando en realidad lo que tendría que hacer es diseñar la pyme para como cuando quiera que sea de acá ponerle a hacer una empresa, y aunque no haya una persona como para cubrir cada uno de los puestos, tener mentalizada la existencia de esos sectores. Después veremos con quién lo acompañamos o con quién completamos el hueco. ¿Se comprende un poco la Sí, la cómo idea? no, claro, por supuesto. Entonces yo hice un pequeño recetario, ¿no?, que hay varias soluciones para esto. A ver. Una de las soluciones, y que existe, es tercerizar, o hacer el startup de los recursos humanos, de la Oficina de Recursos Humanos, con una consultoría o con una consultora externa. Nosotros lo hemos hecho y con el concepto de que funciona muy bien al principio porque hay una serie de conocimientos que te aporta el profesional, pero después es obligatorio que ese departamento quede y esté gestionado obviamente por la propia empresa, porque estamos hablando de los recursos humanos de la propia empresa. Claro. Hasta tanto, yo me hice como una especie de listado de 3 objetivos a corto, mediano y largo plazo. El primer objetivo, que te diría que se puede implementar a partir de mañana mismo en cada una de estas industrias, es, va a sonar la palabra, ¿no?, crear el espacio catárquico. Digo, oh, qué bárbaro, qué palabra. Bueno, ¿qué significa esto? Asusta, ¿no? Bueno, no se asusten. Hay que recordar que catarsis es justamente la expresión o la posibilidad de expresar la furia, lo incontenido. Entonces lo que tienen que hacer es crear un lugar de escucha en donde los colaboradores, los empleados, puedan expresarse, puedan verbalizar inquietudes y malestares. Ahora, vos te das cuenta que para esto no hace falta ninguna inversión. No, por supuesto. Sino que sencillamente hay que ponerlo en marcha. El segundo objetivo que yo considero es que hay que poco a poco encaminar a la organización hacia el estado del aprendizaje permanente, el aprendizaje continuo. O sea, hay que capacitar a la empresa a capacitarse. Vos fíjate el juego de palabras, Sí, ¿no es cierto? capacitar a la empresa a capacitarse. Claro, porque hasta Claro. que la empresa no aprende a cómo aprender, entonces vos no podés desarrollar ninguna de estas que son las famosas herramientas blandas. Entonces, ¿y eso cómo se logra? Eso se puede hacer avanzando primero con capacitadores externos y después con los formadores internos. Claro. Ahora, ¿cuánto tiempo lleva esto? Y esto te lleva entre 1 y 2 años. Fíjate que no son cortos los plazos, ¿no? Y el tercer objetivo, que es a más largo plazo y que es, digamos, poner todas las herramientas de recursos humanos a disposición, estamos hablando de procesos de inducción formales. En muchas pymes el problema es que cuando entra el nuevito, entonces al primero que se le cruza, le dicen, che, vos explicale al nuevo cómo se hace esto. Con todas las inconveniencias que tiene eso, ¿por qué? Porque en definitiva esa transmisión informal de conocimientos a veces no es ni eficaz ni eficiente. Claro, debería haber un protocolo, ¿no? Exactamente. Un Ahora manual proceso de estilo, inducción. de alguna manera.
Proceso de inducción se llama, ¿no es cierto? El otro de las cosas a lograr en este tercer objetivo son las famosas encuestas de clima, en donde al industrial, al empresario le interesa saber qué es lo que está pasando en su organización, pero que muchos la quieren hacer antes de pasar por las etapas anteriores y entonces los resultados no sirven o no se pueden interpretar. Claro. Y por último, que es, digamos, el grado superlativo para una pyme, yo considero, son las famosas evaluaciones de desempeño. O sea, que significa que te pongo un objetivo a vos como colaborador y vamos revisándolo durante todo el transcurso del periodo y yo te voy corrigiendo y te voy enseñando a cómo lograrlo. Con lo cual vos lográs no solo el desarrollo de la persona, que para mí es la base de la capacitación empresarial, sino el desarrollo de tu organización. Ahora, ¿esto cuánto lleva? Y te lleva entre 3 y 5 años. Así que imagínate, son objetivos a largo aliento, ¿no? Entonces, como para cerrar un poco el tema y para que dejar la frase de los industriales, la frase reflexiva, hay que acordarse que los resultados duros, y cuando yo me refiero a los resultados duros que son facturación, rentabilidad, etcétera, etcétera, sí, hoy día se logran con el manejo de las herramientas blandas. Y las herramientas blandas son justamente todas las herramientas que tiene a disposición el sector de los recursos humanos. Ajá. ¿Sí? Bueno, así Muy que bien. ese fue el tema de la semana. Bueno, por supuesto, estamos en contacto con @nfredo por Twitter, Sí, por supuesto. @Avellaneda, y bueno, los datos, digamos, que pasamos siempre como para que sigamos por si hay alguna consulta que surja adicional a esta inquietud. Claro que sí, además pueden contactarte y contactar la empresa, ¿no? www.msbcorta.com.ar, también telefónicamente 4953-6006, 4953-6006.